Buenos días. ¿Qué tal os va la vida hoy? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, se supone que todo tendría que ir bien. Estoy encantado de estar hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias al comité organizador por haberme invitado a estar hoy aquí. Y me han dicho que hable un poquito sobre mi vida. Madre mía, ahora de repente tengo que hablar de mi vida. Bueno, pues llevo en el entorno de FM y más que nada en el ámbito educativo durante los últimos 6 años. Provengo de Finlandia y nunca he tenido un empleo en el sector FM. En Finlandia yo creo que me consideran experto en FM. Y de repente me empecé a preguntar por qué y de qué va esto. Cuando comencé mi carrera profesional, luego me di cuenta que llevaba toda mi vida haciendo FM y eso es una de las cosas más emocionantes de FM. También me enamoré del diseño de servicios hace algunos años. Nunca había escuchado nada al respecto antes de llegar a la universidad donde trabajo en el día de hoy, en la actualidad. Después, más adelante, me di cuenta que la mayor parte de la vida llevaba haciendo diseño de servicios porque yo tengo formación en servicios. Y luego fui a dar una conferencia en Lancaster, en Reino Unido, una conferencia sobre diseño de servicios donde conocí a muchísimos profesionales del ámbito y ahí me di cuenta de que yo soy un diseñador de conocimiento. Y luego empecé a preguntarme, bueno, ¿por qué si yo estoy simplemente formando alumnos, cómo puedo meterme en el mundo del diseño de servicios? ¿Debería ser un experto? ¿Debería tener una licenciatura? Porque yo no tengo una licenciatura ni un grado universitario en diseño. Entonces me pregunté, bueno, pues eso, no tengo tampoco ninguna licenciatura en FM, entonces debería ser un experto, pero no de FM. Bueno, pues todas esas cosas son las que les quiero contar esta mañana. Básicamente, y a modo de resumen, de que FM es un sector muy versátil. Y dependiendo de con quién hablemos, bueno, pues encontraremos una u otra definición. Bien, el objetivo de mi presentación es contarles, compartir con ustedes lo que yo considero FM, cómo lo he vinculado a mi vida, mi carrera profesional. Y como les decía, yo me he ido dando cuenta a lo largo de los años de que FM puede ser cualquier cosa, o todo incluso. FM se definirá de una u otra manera dependiendo de quién les hable de FM. Y yo creo que eso es positivo, porque cuando FM puede tener que ver con casi todo, entonces todos somos expertos en FM. ¿Por qué no? Luego quizás les dé algunas pinceladas sobre el compartir. ¿Por qué compartir? Porque me he dado cuenta de que si compartimos pensamientos y experiencias, podemos aprender muchísimo, y especialmente cuando hablamos de FM. Esto es, si cabe, más importante porque el sector FM es tan versátil que no es posible saberlo todo sobre FM. Por ello tenemos que compartir nuestras experiencias para aprender de otros y quizás ver que existen otros enfoques también y otras formas de hacer las cosas. Bueno, no, todavía no vamos a ir al baño. Sí, les voy a hablar un poquito más adelante de los baños. Si recuerdan algo de esta presentación, debería ser los baños, que también son ingredientes importantes cuando hablamos de FM. Bien, ¿quién soy yo? Llevo 36 años trabajando, o más de 35, 36 años, ocupando diferentes cargos, en cargos, bueno, de dirección. Ahí tienen la lista. La enumeración de todos los cargos que he ocupado tiene que ver con hostelería, restauración, con gestión de recursos humanos, con asesoría, e incluso he sido alcalde. Y en todos esos lugares en los que he trabajado, siempre FM ha tenido algún tipo de importancia. Todo ello tiene que ver con destrezas, competencias. Bien.
Mi primer empleo, bueno, pues lo elaboré en un camping en el este de Finlandia. Creo que eso fue ya en 1970 y pico, 76. Hace unos 40 años comencé mi carrera profesional. Y mi trabajo tenía que ver con, bueno, pues con el entorno de los toilets, que como pueden imaginar no es el trabajo más fantástico. No les voy a decir cómo se vacían los váteres, ¿no? Ni mucho menos, porque creo que eso no nos ocupa hoy. Pero sí que aprendí en aquel momento que aquello también tendría que ser una experiencia personal. Luego comenzamos a pensar, bueno, porque estos toilets, ¿no?, en el camping eran realmente súper aburridos, eran entornos muy poco atractivos. Entonces comenzamos a pensar, bueno, ¿por qué no los diseñamos? ¿Por qué no hacemos algo creativo? Y este es uno de los que nosotros diseñamos. Esta podría ser una de las formas de diseñar un toilet. Imagínense ustedes ahí sentados en ese toilet con un periódico, allí leyendo, con una buena vista a través de la ventana al campo de afuera, y así se disfruta, ¿no?, la experiencia de estar en un toilet, en un baño. Bien, ese fue mi primer empleo, trabajando en un camping. Luego, bueno, cuando hablemos de Finlandia, ustedes sabrán que hay campings por doquier, porque tenemos unos 80.000 lagos en Finlandia y siempre hay un camping cerquita al lago. Y la mayor parte de la gente tiene incluso casas de veraneo cerquita de estos lagos. Y si comparamos Finlandia con los Países Bajos, pues obviamente el número de campings es mucho mayor. Pero también podríamos incluso meter 8 Países Bajos, 8 países del tamaño de Países Bajos dentro de Finlandia. Es decir, Finlandia es un país enorme. La mayor parte de las casas se encuentran situadas por debajo del nivel del mar en los Países Bajos, pero nosotros estamos por encima. Bien, así que los toilets, los váteres son muy importantes cuando hablamos de FM. Y mi carrera profesional en FM comenzó con los toilets. Luego me adentré en el trabajo de la hostelería. Primero comencé a trabajar como camarero en Finlandia en un restaurante llamado White Lady. Ahí fue cuando comencé a conocer, bueno, muchos aspectos de logística, de catering, etcétera, etcétera, y que también tiene que ver con FM. Luego, bueno, fui avanzando en mi carrera profesional. Este lugar que les muestro es del este de Alemania, Augsburg, se llama Hotel Rescork, que todavía existe, y también trabajé aquí en este hotel como camarero. ¿Qué aprendí aquí respecto a FM? Bueno, pues era un restaurante muy VIP, bueno, pues todo lo que es la cubertería era de plata, con un aspecto maravilloso, y cada mañana la señora de la casa, bueno, la propietaria, se acercaba al hotel y todos teníamos que alinearnos, todos los camareros, incluso comprobaban a ver el estado de la manicura, las uñas, si estábamos bien vestidos, etcétera, etcétera. Así que ahí lo que aprendí fue mucho sobre la disciplina alemana, y la disciplina también tiene mucho que ver y es muy importante con FM. Bien, ese es el Hotel Rescork en el este de Alemania. Luego me adentré en el sector de la pizza. ¿Qué aprendí? Bueno, pues este es un restaurante que está en el centro de la ciudad de Helsinki, y ahí servíamos unas 1000 pizzas al día, ni más ni menos. Obviamente, cuando haces 1000 pizzas al día, esto supone un reto, pero también desde el punto de vista logístico y cómo utilizar la materia prima es sumamente importante. Por ejemplo, recuerdo una persona que estaba pesando los 700 gramos de queso que tenían que ir a las pizzas que iban a utilizar los cocineros. Había que ser muy preciso también en cuanto al peso de los gramos para poner solamente la cantidad adecuada de queso a cada pizza, ni mucho más ni mucho menos, la adecuada. Y hay que calcular cuántos kilos se va a echar a perder, cuánto dinero ganas, etcétera, etcétera. Compramos incluso todas las aceitunas, las setas, etcétera, etcétera, todos los ingredientes en contenedores que provenían de China, así que logísticamente la planificación era fantástica. Bien, de pizza me fui a las estaciones de esquí, y aquí tienen uno en el sur de Finlandia, que es Mesila, es una estación de esquí. Ahí trabajé como director de restaurante y era una combinación de negocio de
restaurante, de tiempo libre, actividades de tiempo libre, etcétera, etcétera. Y comencé a aprender mucho sobre el factor de la versatilidad. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, pues que no necesariamente deberíamos hablar sobre gestión de las instalaciones simplemente o del negocio de gestión de servicios. Probablemente deberíamos hablar del negocio de la hospitalidad, porque FM tiene que ver y mucho con la hospitalidad. Bueno, ese es mi punto de vista personal. Bien, a continuación me fui a los cruceros. Este crucero ya no existe, Bueno, acabó en India, hace 5 años se llevó a India este crucero y bueno, pues acabó desmembrado, es decir, que ya no está navegando los mares ni surcando los mares, ni mucho menos, pero bueno, cuando yo trabajaba, pues sí que surcaba los mares de Finlandia y llegaba hasta Alemania. Mi trabajo en este crucero, bueno, este crucero lo compró otra empresa que es Sealand, que es parte de otro grupo, Sila, que es uno de los principales operarios del mar Báltico, y esta empresa quería meter este crucero dentro de su concepto de negocio, un nuevo concepto de negocio. Entonces fue cuando pensaron en mí. Yo lo que tuve que hacer fue pues comprometer al personal para que se comprometiesen a ofrecer otro tipo de modelo de negocio. La cultura del crucero es que todo se basaba en un modelo de negocio que tenía la empresa que venía del mundo del papel. Obviamente se pueden imaginar que la mayoría de las personas que trabajaban entonces allí pensaban que nuestro trabajo era llevar el crucero del lugar A al lugar B, y todo lo que está encima del crucero, incluso los pasajeros, simplemente es cargo, y no tiene mucho valor. Ese fue el punto de inicio. Así que un día estábamos surcando los mares y luego 2 noches más, y luego el martes por la tarde-noche abandonabas el puerto de Helsinki y el jueves por la noche llegabas a Alemania. Juntábamos una familia, por ejemplo, con 3 niños que estaban pues disfrutando del crucero, y de repente una mañana pues tuvimos problemas con el toilet, y los ingenieros bueno, les llamamos y dijimos: miren, por favor acérquense porque tenemos este problema. Sí, vendremos en algún momento, pero nosotros lo que tenemos que ocuparnos ahora es de los motores del crucero. Nunca vinieron a ver los toilets. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que la familia durante 24 horas no pudieron utilizar los baños del camarote. Y entonces fue cuando comenzamos a pensar cómo solventar este tipo de problemas. Luego nos dimos cuenta de que los operarios de la sala de los motores tenían una serie de pausitas cada mañana a las 10 y luego también a las 2 de la tarde. Y luego negociamos con la dirección. Dijimos: bueno, pues en aquellos momentos en que tengan la pausa vamos a intentar hablar con esta gente, intentar decirles que hay que adoptar otro modelo de negocio, porque también hay que ocuparse de los baños de los camarotes. Entonces, bueno, pues en una de esas negociaciones con los ingenieros estaban, bueno, pues allí sentados sin hablar mucho, simplemente tomándose un café, porque creían que esa situación pues que no era su responsabilidad, ese problema. Y luego poquito a poco empezamos a hablar con ellos, a convencerles de que necesitábamos otro tipo de modelo de negocio más centrado en servicios, y nos llevó medio año más o menos hasta que llegaron a entender que sí, que los pasajeros son los que pagan nuestros salarios, ellos exigen un buen servicio, y si no requieren hay que ir inmediatamente. Bien, ¿qué mensaje les quiero transmitir con esta historia? Es que FM es un sector muy versátil. Hay que ir un poquito más allá de la organización, desde un poquito más allá de lo que es el servicio base. Hay que intentar convencer al personal, a la gente que trabaja con nosotros, sobre la cultura empresarial que nosotros queremos implantar, y así solamente cuando todo el mundo lo entiende, se compromete, podemos hacer que un cambio ocurra. Bien,
El tema de los cruceros pues fue una experiencia muy bonita para mí, la verdad. Bien, luego entré en el ámbito de rehabilitaciones y me volví a encontrar con los toilets. Mi primer empleo en esta empresa era trabajar en este spa maravilloso en el centro de Finlandia. Y la inversión fue más o menos de 5 millones de marcos, 1 millón de euros aproximadamente. Bien, lo que teníamos que hacer era como utilizar o gestionar todos los residuos que provenían de los toilets de una forma medioambiental, no de una forma verde. Así que de nuevo volví a encontrarme con los toilets. Bien, luego a continuación pasé a trabajar con los osos. Aquí ven una foto maravillosa de los osos. Este es un municipio del este de Finlandia, yo nací allí y luego algunos políticos se acercaron a mí y me dijeron: tienes que venir otra vez a tu ciudad de origen y trabajar con nosotros, necesitamos más inversiones en nuevos empleos, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, yo nunca voy a trabajar como alcalde, no me gusta ese cargo, pero bueno, insistieron y dije, bueno, puedo intentarlo. Y realmente me emocionó también y pues eso, ocupé el cargo de alcalde. Y luego comencé a entender cómo trabajan los políticos y todo el tema del proceso de toma de decisión, los diferentes pasos y cómo hay que negociar con los grupos políticos, con los grupos sociales. Y el modelo del proceso de toma de decisión es que primero se acerca a ti un individuo que quiere beneficiarse, luego aparece una parte interesada, luego vienen algunas organizaciones y al final, bueno, pues está el beneficio fiscal. Y yo creo que debería ser justamente lo opuesto. Primero viene el beneficio fiscal y luego viene todo lo demás. Y al final es el individuo el que se beneficia de todo ese proceso. Yo creo que eso es algo que cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo en red, ¿no?, del networking en FM, yo creo que también debería procederse de esta manera. Primero no vienen los beneficios de los miembros, sino del usuario final, los beneficios del usuario final o del cliente, que es nuestro cliente, que es el que recibe esos servicios dentro de FM. Obviamente podrías decir, todos nosotros lo hacemos así, pero yo no lo creo ni mucho menos, o al menos no la mayor parte del tiempo. Lógicamente todo tiene que ver con cómo pensamos en ese negocio de servicios. Hay un desfase, ¿no? Hay un agujero. Y ocurre cuando comenzamos a pensar que nosotros podemos saber mucho mejor lo que necesita el cliente y entonces no hacemos caso a lo que el cliente realmente exige. El que sabe lo que necesita es el cliente y nosotros se lo tenemos que dar. Y en el municipio yo también lo aprendí así. Los políticos deciden, y bueno, los de los cargos superiores de mayor nivel deciden y creen que saben perfectamente lo que los contribuyentes necesitan y no siempre es así. Además, también aprendí que los políticos muchas veces no escuchan. Es decir, me di cuenta de que no importa lo que estés haciendo, siempre hay alguien ahí entre bastidores que está haciendo algo, que guía los procesos o que aprovecha diferentes tipos de grupos sociales por el beneficio de otra parte. Y de repente te das cuenta que aunque se supone que tú tendrías que ir en esa dirección y adoptar esa decisión, alguien te obliga a ir en la otra dirección. Y de nuevo, esto indica de que no necesariamente siempre pensamos en el usuario final o en el cliente final en primer lugar. Siempre pensamos primero en nuestro beneficio personal. Así que algo que aprendí es que para ofrecer un servicio auténtico a nuestros clientes tienes que dar un paso más atrás, salir de tu cabina y entrar en la cabina de los clientes y luego empezar a pensar qué es lo que realmente quieren los clientes y ejecutar. También aprendí
aprendí mucho sobre estos procesos cuando hablamos de cómo los grupos sociales toman decisiones. Comencé a estudiarlo más en profundidad. En realidad, comencé a trabajar en un proyecto de investigación para ver cómo los grupos sociales tienen un impacto en la toma de decisión. Y al respecto, con este proyecto aprendí muchísimo de una persona llamada Daniel Kahneman, que quizás ustedes lo conozcan o hayan oído hablar de él. Es un premio Nobel en Economía del 2002, aunque en realidad es un psicólogo, le dieron un premio Nobel en Economía. Y algo que hizo este hombre es que, bueno, pues intentó poner a prueba diferentes tipos de métodos para ver cómo las empresas americanas tomaban decisiones de inversión cuando iban a China, y se dio cuenta de que en realidad las decisiones de inversión no tenían nada que ver con el beneficio en sí de la inversión, porque los demás también estaban yendo a China, muchas otras empresas querían ir a China, y entonces se dieron cuenta, bueno, en realidad no tendríamos que haber ido a China porque ya estaba yendo todo el mundo. Y de forma similar, si consideramos cuando vamos a una tienda, ¿no?, de un centro comercial, vemos a un grupo de gente que está ahí reunida y que, bueno, quieren comprar o adquirir un producto. Entonces tú te diriges allí, bueno, si todo el mundo está comprando este producto, yo también lo tengo que comprar. Y entonces, bueno, pues te vas a la caja y pagas, y cuando llegas a casa te das cuenta de que no necesitabas ese producto para nada, pero lo tenías que comprar porque todos los demás lo estaban comprando. Y todo ello tiene que ver con los diferentes tipos de sistema de compra que tenemos y los sistemas de sesgos. Obviamente, si otras personas hacen las cosas, yo al final pienso que también lo tengo que hacer porque eso es lo correcto, porque lo hace la multitud. Y uno de los sesgos más importantes es lo que se llama el sesgo de anclaje, es decir, anclamos nuestra mente en un tipo de pensamiento específico y tendemos a rechazar cualquier cosa que sea negativa hacia ese pensamiento, y todo lo que sea que vaya a favor de ese tipo de pensamiento nos guía hacia una decisión determinada. Por ejemplo, las series criminales de televisión, ¿no?, que podemos ver, y estamos ahí bueno, pues en el tribunal, y está el abogado defensor y el fiscal, y siempre hay una única ruta para el defensor, para el fiscal es demostrar que esa persona es culpable, no hay otra opción, que quizás no lo haya hecho, no haya cometido el crimen por lo que se le acusa. Es un ejemplo de ese sesgo de anclaje, que nos anclamos nuestro pensamiento en pensar que esa persona es culpable y utilizamos todos los medios que tenemos a nuestra disposición para demostrar que en realidad es culpable. Y eso también ocurre en la vida real, en otros escenarios. Bien, a continuación, bueno, pues me aburrió eso de ser un directivo todo el tiempo. Si eres directivo durante 25 años, pues realmente te chupa la sangre, ¿no? Así que me adentré en otro mundo y pensé, quiero hacer algo que me motive, que me haga feliz y que también sea algo diferente, ¿no?, que aporte una emoción diferente a mi vida. No estoy diciendo que la dirección no sea emocionante y que sea algo aburrido, ni mucho menos, pero es bueno cambiar de vez en cuando. Hay muchos artículos de investigación y uno de ellos dice que si has trabajado en un cargo de directivo durante más de 5 años, comienzas a perder tu creatividad y muchas de otras destrezas de las que tenías. Imagínense 20 años trabajando en el mismo cargo. También se dice que hay que comenzar a cambiar o a pensar en un cambio porque se pierde mucha creatividad. Y cuando hablé más tarde de la creatividad, se darán cuenta el porqué. Así que me fui al mundo universitario. Eso ocurrió en el 2007, si recuerdo bien. La primera universidad donde colaboré como ponente, como profesor senior, fue en Laponia, en el este de Finlandia. No sé si conocen dónde está. Laponia, sí, cerquita del Círculo Ártico. Es como la sauna viene de Finlandia, aunque los suecos dicen que proviene de Finlandia, pero no es verdad. Así que comencé a trabajar con la gente de Santa Claus. Bien, ¿y cómo llegué a esta universidad? Porque una vez estaba en una fiesta, ¿no?, en un cóctel en Laponia,
y alguien se dirigió a mí y me dijo, ¿tú sabes hablar inglés? Y me dijo, ¿podrías comenzar la semana que viene a trabajar en la universidad? Y dije, vale, pues ese fue el proceso de reclutamiento en mi caso, y entonces comencé a enseñar. Y algo divertido que también me ocurrió es que había un profesor que obviamente tenía un doctorado, porque todos los profesores debían contar con un doctorado, y yo solamente tenía una licenciatura en gestión de hostelería y un MBA de una facultad de Londres, pero en Finlandia nosotros salvaguardamos la licenciatura equivalente que te brinda la posición, la oportunidad de trabajar en un otro cargo. Como MBA no era considerado como un grado máster, de acuerdo con el sistema finlandés, pues realmente yo no era muy reconocido en el entorno universitario, así que me acuerdo de una conversación que tuve con este profesor, con este doctor, y me decía, ay, pero ¿cómo puedes enseñar estas materias si no tienes una licenciatura? Y dice, bueno, ustedes me pidieron que viniera aquí a trabajar y me dijeron, enseñe usted esto, y yo me puse a enseñar. Y entonces comencé a trabajar en mi máster en Ciencias Sociales y seguía también trabajando en la misma universidad. Y fue divertido como una vez que yo ya contaba con mi título de máster, comenzaron a tratarme de forma diferente, imagínense. Entonces comencé a preguntarme, ¿pero por qué? ¿Por qué hay que tener una licenciatura? ¿Por qué hay que tener un título? Pues un título te ofrece las destrezas o competencias para desempeñar un trabajo determinado. Bueno, yo creo que eso es un tanto gracioso. Así que, bueno, cuando acabe mi doctorado veremos cómo me empiezan a tratar. Bien, después de Laponia, alguien dijo, mira, en Laurea, en Helsinki, hay un empleo muy interesante. Están buscando una persona para dirigir un programa de FM. Y yo dije, FM, nunca había escuchado hablar de ello. Suena interesante, la verdad. Así que, bueno, acudí para una entrevista de trabajo y me dijeron, bien, fantástico, el trabajo es tuyo. Y así es como entré en el mundo de FM. En primer lugar, bueno, comencé a trabajar allí en septiembre, y a mitad de septiembre ya comenzamos con el primer curso. Y fue muy emocionante, bueno, diseñar todo el currículum del curso, porque al principio yo no tenía ni idea de lo que tenía que enseñar en ese curso. Y bueno, al final los superiores me dieron un buen feedback y dice, uy, parece que sabes mucho sobre FM, ¿eh? Y dice, yo no sabía que sabía mucho, ni mucho menos. Así que fue una sorpresa. Y desde entonces ya no dejé el entorno FM. Y bueno, ya estamos llegando al final de mi historia, pero no al final de la presentación, así que no se duerman. Bien, y luego comencé a implicarme en estas redes de FM, Facility Management. Yo creo que eso es uno de los aspectos más valiosos de la comunidad de FM, el networking, el trabajo en redes y cómo mantener esas redes vivas. Porque obviamente hay muchas otras disciplinas y sectores y ámbitos que también cuentan con redes, pero yo creo que dado ese rasgo de versatilidad del sector FM, el networking es clave, es esencial, porque nos ayuda a entendernos unos a otros, nos ayuda a compartir conceptos y experiencias y conocimientos. Y no tiene que ser conferencias siempre cara a cara, presenciales, ni mucho menos, pero tiene que estar ahí el networking, porque el contacto social con las personas es muy importante en un proceso de aprendizaje, y es más fácil compartir tus pensamientos, tus ideas, cuando te ves con la gente cara a cara. Y así es como entré también en el Finnish Facility Management. Ahora mismo ocupo el cargo de presidente y lógicamente Ámsterdam o los holandeses FIA también juegan un papel clave en el sector de FM por una razón práctica, porque si pensamos en el sector educativo europeo, en la actualidad yo creo que los holandeses siempre han estado ahí en la palestra durante mucho tiempo, ¿no?, en el ámbito educativo, unos de los líderes, y han aportado muchísimos valores y muchos modelos educativos de gran importancia.
experiencia. Ayer contamos con un grupo de estudiantes o de la universidad, un grupo proveniente de la universidad, y tuvimos una reunión aquí en una sala de al lado y hablamos sobre los distintos enfoques, ¿no?, holandeses y europeos. Es importante entender los distintos enfoques y escuchar, abrir las orejas, abrir los oídos, escuchar lo que los otros representantes tienen que contar, lo que los otros enfoques nos pueden aportar, y no pensar que mi enfoque es el único válido, ni mucho menos. Hay que contar que existen diferentes voces dentro de nuestro sector. Hay que entender por qué están ahí, qué tienen que aportar, escuchar esas voces y apreciarlas y valorarlas. Ups, parece que fue demasiado rápido. Bien. Bien, estaba hablando de las licenciaturas, grados, cursos. Bueno, pues en cuanto a mi vida, pueden entender que yo he aprendido durante mi vida muchas cosas, ¿no? He ido adquiriendo muchísimas competencias, de diferentes destrezas. Algunas las he ido manteniendo y otras parece que se van olvidando a lo largo de los años. Aquí tienen las 10 destrezas más importantes. Y esta lista, bueno, proviene de algunas listas que se han ido dando en diferentes conferencias, algunas de las destrezas importantes en 2015 y que seguirán siendo importantes para 2020. Y mi pregunta sería, ¿realmente han tenido ustedes en cuenta estas destrezas, los educadores? ¿Se han diseñado los currículos educativos teniendo en cuenta estas destrezas? Una vez que los estudiantes que empiezan una carrera este año y que se licencian para el 2020 todavía tienen que mantener esas destrezas que tenemos ahí en pantalla. La primera, número 1, es resolución de problemas complejos. Piensen en FM al respecto, en la versatilidad de FM, que hay diferentes actores en el juego de FM. Tenemos clientes, usuarios finales, consumidores, clientes de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Una cadena muy, muy larga. Así que puede ser un proceso muy complejo. Imagínense en un gestor de un centro comercial. Nosotros realizamos muchos proyectos con estas personas. Y de nuevo, en comparación a otros países, en Finlandia, yo creo que hay demasiados centros comerciales. Por ejemplo, con el que estamos trabajando en la actualidad, tienen 23 millones de clientes al año. Imagínense. El gestor, el director o el trabajo de este gestor es muy similar al de FM Managers. Lo que es el centro o lo que es el edificio es propiedad de otras partes externas. Y hay una empresa que opera todo ese centro comercial, y esa empresa externa es la que firma los contratos con todos los proveedores. Pueden tener hasta 20, 25 proveedores diferentes, y el director de ese centro comercial o el gestor tiene que manejar todos estos contratos, todos estos vínculos contractuales, y además de tener en cuenta los clientes, obviamente. Y bueno, los desarrollos que se están llevando a cabo ahora en los centros comerciales van en otra dirección, una combinación de servicios, una mezcla de servicios públicos y comerciales, y en realidad los avances de estos centros comerciales van hacia un centro comunitario para las personas. Por ejemplo, realizamos un proyecto de investigación con jóvenes de 10 a 15 años para preguntarles, bueno, ¿qué tipo de tiendas quieres que haya en un centro comercial? Decían, nos importa un bledo las tiendas que haya, solamente queremos ir y pasarlo bien, queremos socializarnos, ver a colegas, amigos, y es más o menos lo que quieren también las personas mayores. Hay muchas empresas que han intentado aunar servicios bajo un mismo techo para estas personas mayores, para que no tengan que ir dando largos paseos para comprar la fruta, la verdura o cualquier otro producto. Intentar facilitarles la compra, al menos en Finlandia, porque también además
más las personas mayores quieren socializarse, quieren hablar con otras personas, no quieren quedarse todo el día en sus hogares solos. Pensamiento crítico también es un elemento muy importante. Cuando trabajamos dentro del entorno de FM, bueno, pues se trata de un entorno que nos enseña a pensar de forma crítica continuamente, o así lo he experimentado yo, al menos. Así que siempre que alguien está haciendo algo de una manera determinada, comienzas no a criticarlo, sino a cuestionarlo, por qué lo están haciendo de esta manera, con qué motivo, se podría hacer de otra forma, etcétera, etcétera. El tercero, que es un elemento también muy importante, es creatividad, que es lo que me enamoró a mí del sector servicios. ¿Por qué? Porque me obliga a mantener en un nivel alto de creatividad. Tienes que ser muy creativo todo el tiempo. Luego, de nuevo, si metemos todos estos elementos en la batidora del FM, pensemos en estos aspectos. ¿Cómo sería nuestro mundo si solamente hubiese un sistema de certificación y todos se certificasen en base a ese sistema? Sería súper aburrido este mundo. No estoy diciendo que la certificación en la actualidad sea mala, ni mucho menos, no me entiendan mal. Pero cuando comenzamos a fijar estándares para evaluaciones y para obtener una certificación, entonces, esos estándares nos guía un modelo de hacer cosas y un modelo de pensar. Y entonces comienzas a, bueno, taparte los ojos, ¿no? Es como si te pusieras una venda sobre los ojos y ya no piensas en otra forma de hacer las cosas, porque ya tienes una forma de hacer las cosas en base a unos estándares, porque eso es lo que tienes que hacer para obtener ese u otro certificación. Y poquito a poco, bueno, pues tu trabajo se convierte en un trabajo muy, muy aburrido, porque ya ni piensas en lo que te traes entre manos y la forma en que lo haces. Otro aspecto importante, el número 10, la flexibilidad cognitiva, que no estaba presente en 2015, fíjense. Yo creo que la flexibilidad cognitiva tiene que ver con lo que Daniel Kahneman mencionaba, es decir, esos sesgos, sesgo de anclaje del que les hablé, también intentar ir adoptando diferentes papeles a lo largo de la vida. Piensen en los papeles que ustedes desempeñan, son padres, madres, miembros de diferentes tipos de organización, estudiantes también. Ustedes desempeñan diferentes papeles a lo largo de su vida, así que la flexibilidad cognitiva tiene que ver con todo eso. Con facilidad ustedes pueden cambiar su papel, su función, dependiendo de la situación en cada momento. Y en el sector de FM, ¿qué significado tiene? Pues no lo sé, pero ¿qué significa para los educadores? Creo que deberíamos pensar en detalle al respecto. Bueno, yo creo que esos eran los elementos o los temas más importantes que yo quería destacarles de estas listas. Bien. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto, como gente de FM, para asegurarnos de que contamos con esas destrezas? Porque ya sabemos que están bajo demanda. Cuando hablamos de certificación, algo que también me viene a la mente es que todos sabemos, indudablemente, de los avances, por ejemplo, de la impresión en 3D. En Shanghái, por ejemplo, ya tienen muchísimos bloques de apartamentos que se han diseñado en base a la impresión en 3D. ¿Cómo se puede mantener ese tipo de edificios? Lo hemos pensado nosotros en el sector FM. El mantenimiento es similar a cómo nosotros estamos realizando las tareas de mantenimiento en los edificios actuales. Quizás deberíamos ir a Shanghái y aprender algo de ellos. Bien, ya estamos llegando al final de mi charla. ¿Hay algo que aprender? No sé lo que piensan ustedes. Pero lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera profesional y quiero compartir con ustedes es que, bueno, tenemos una tendencia a complicar mucho las cosas. Las cosas sencillitas las complicamos muchísimo. Uno de los mejores jefes que he tenido yo era un tipo
era ingeniero por formación, quizás por eso también complicaba mucho las cosas. Siempre hablaba de esto de volver a los elementos básicos. Hay que siempre tener en mente el elemento básico, las cosas sencillitas, intentar no complicar las cosas. Y yo creo que aquel fue un gran consejo que me llevé de este jefe. Acabo de leer un libro de Daniel Goleman que hablaba sobre la inteligencia emocional y este tipo de cosas, y su libro se centra en cómo en el mundo digital los más jóvenes, los adolescentes y esas generaciones de jóvenes, después de haber estado tan metidos en Internet y manejar también todos esos dispositivos nuevos, pues comienzan a perder el foco, ¿no?, de atención. Y eso también pasa en el ámbito educativo. Yo creo que eso para nosotros debería ser un desafío, un reto. Mantener a los jóvenes atentos durante 45 minutos es un reto enorme, en mi caso al menos. Así que habría que volver a lo sencillo, a lo básico, y mantener las cosas sencillitas, valga la redundancia. Mantenernos auténticos, y esto también tiene que ver con el pensamiento de liderazgo. Después de mi carrera de 25 años ocupando diferentes cargos de gestión, hay que mantenerse auténtico, tener en cuenta las realidades y las vidas de otras personas. Ser auténtico, en mi opinión, también tiene que ver con no copiar mucho de los demás. Tú tienes que ser tú con todas tus singularidades, tus fortalezas, tus debilidades. Eso lo aprendí yo cuando estaba en el entorno político. Al principio comencé a jugar su juego, y luego cuando me di cuenta de que estaba perdiendo mi esencia, dije, párate, que tú tienes que ser tú. Y fue entonces cuando decidí que tenía que mantenerme yo, tenía que mantenerme auténtico. Entender culturas. Esto, bueno, pues me lleva otra vez al tema de los toilets en aquellos cruceros. Es importante entender las culturas, pero también las subculturas dentro de las organizaciones. Networking, el trabajo en red, especialmente en el ámbito de FM, es clave, es esencial. Todo tiene que ver con las experiencias. FM es un negocio de experiencias. Y no es simplemente o meramente un negocio de servicios. Y al fin y al cabo, todo ello supone un reto, un desafío para todos nosotros, porque nosotros no vemos las cosas tal y como son, sino que vemos las cosas como nosotros somos. Es decir, no vemos las cosas como son esas cosas, sino que vemos las cosas como nosotros somos. Y ello tiene que ver con entender otras realidades y, bueno, ponerte en los zapatos del otro. Ha habido gente muy inteligente que ha lanzado unas citas fantásticas que me gustaría compartir con ustedes. Cómo no complicar las cosas, mantener el foco de atención y hacer las cosas, que las cosas sean sencillitas, no complicarnos la vida, al fin y al cabo. Aquí tenemos a Winston Churchill, Leonardo da Vinci, Charles Mingus, y bueno, pues estas son citas que yo tengo siempre muy presentes. Bien, eso es todo lo que tenía o quería compartir con ustedes, señoras y señores. Yo creo que tenemos que compartir mucho, mucho más, y también recordar lo que les decía, que tendemos a pensar que sabemos mucho más que los otros, o que nuestra teoría es la correcta y no la de los demás, y no. Hay que tener en cuenta también los pensamientos de los demás, hay que compartir mucho más, sobre todo en el sector de FM. No solamente compartir, sino abrir las orejas, escuchar esas otras voces dentro de nuestro entorno, porque si no lo hacemos así, todo lo que es el FM, bueno, pues va a acabar por las tuberías de ese toilet que les mostraba al principio. Porque al final, al cliente es al quien tenemos que escuchar, al usuario final. Si solamente prestamos atención a nuestras voces, entonces ¿cómo vamos a entender las otras? Muchas gracias.